Entonces llegamos a el síndrome de vena cava superior. ¿Qué es el síndrome de vena cava superior? Bueno, es una emergencia oncológica que consiste en que se modifica la anatomía de las estructuras cercanas a la vena cava y esto disminuye el retorno venoso. ¿Por qué se puede modificar? Porque la vena cava, bueno, ya es sensible. Primero ya maneja son volúmenes, sus paredes son delgadas, flexibles. Entonces, si hay un tumor en bronquio que afecta todo el bronquio, hay adenomegalia, ella va a estar sensible a esos cambios que están generando porque hay una presión extrínseca sobre ella y eso va a condicionar que el retorno venoso que ella recibe cuando se va hacia la aurícula va a estar comprometido. Radiológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Porque les quise poner esta lámina al principio para que vean las comparaciones. Bueno, hay una modificación porque vamos a ver un ensanchamiento del mediastino, sobre todo cuando hay un engrosamiento de cualquier estructura cercana a la vena cava superior. Esto es importante tomarlo en consideración porque muchas veces el paciente viene porque le duele la cabeza, se siente como que está hinchado, es un paciente que fuma 2 cajas de cigarrillo al día, una tos que otra vez, y cuando hacemos la imagen nos conseguimos esta imagen acá y decimos no, esto no es normal, esto es un síndrome de vena cava superior. Incluso ahí hasta la tráquea se ve discretamente desplazada, pues. Pero ustedes ven un mediastino normal y aquí ya están haciendo la comparación por decirle algo. Ajá. Entonces, ¿qué es el síndrome de vena cava superior? Vuelvo y repito, es cuando las estructuras cercanas, la vena cava disminuye, hay una ectasia, disminuye el retorno venoso por modificaciones en cualquier estructura, modificaciones en cuanto a consistencia de cualquier estructura cercana a la vena cava superior, condicionando que el retorno venoso se vea enlentecido. Por esto es que les digo aquí, cáncer de pulmón, adenopatía supraclavicular derecha, cáncer de vía abdominal, esta es la vena ácida, adenopatía supraclavicular izquierda, ¿ok? Cuando aquí hay cambios en la consistencia de la cava por infiltración, por compresión de ganglios, para iliares. Esto va a generar que entonces el retorno venoso de cabeza se enlentezca y de brazos también, y se va condicionando edema, un edema al principio blando, pero que va a ser después el linfedema, un edema duro, doloroso, deformante, ¿ok? Estos son pacientes, se puede desarrollar una fascia botagada por ese edema progresivo que se va instalando, se desarrollan hay dilatación de las venas colaterales por el enlentecimiento del vaciamiento de la vena cava superior a nivel de la aorta de la aurícula derecha. ¿Cuáles podrían ser las causas de un síndrome de vena cava superior? Bueno, en el área oncológica, principalmente, cáncer de pulmón es uno de los condicionantes, pero también podemos tener linfoma, que también están asociados, y tumores metastásicos, como veníamos hablando en la lámina anterior, generalmente mama, testículos, entre otros, porque a pulmón drenan varios tipos de cánceres. Pero fíjense aquí lo importante de esto, que a veces hay procedimientos, hay condiciones benignas que no son oncológicas que también me pueden condicionar un síndrome de vena cava superior. Claro, en el área donde yo trabajo es el área oncológica, el condicionante
son patologías oncológicas sensibles a radioterapia, que es el tratamiento de emergencia que se da en este tipo de diagnósticos, de síntomas. Entonces puedo tener un bocio intratorácico, paciente, que un bocio intratorácico me puede condicionar limitaciones en cuanto al drenaje venoso de la vena cava superior, una mediastinitis, cualquier condición que me comprima el mediastino, generando entonces todos los síntomas que ya hemos dicho y vamos a continuar, y algunos procedimientos, sobre todo por mala praxis, como son fibrosis para colocación de catéter o vías centrales fallidas a repetición, que podrían generar también algunos tipos de condicionantes para la estenosis de la vena cava superior. Esto es importante entonces a la hora de uno evaluar a estos pacientes, porque puede que el paciente te llegue así, ok, con la red venosa colateral y con el signo de Pemberton, que es que cuando el paciente viene en la fase de plétora, por la misma congestión que estamos viendo, pero cuando el paciente tú le pides que suba los brazos, mire cómo le cambia la coloración al señor, por la misma compresión aumenta la presión que está haciendo ahí. Esa presión que se aumenta ahí a nivel de la vena cava va a generar mayor ectasia circulatoria. ¿Qué estudio le vamos a pedir? La rayos X de tórax en un primer momento. Miren la imagen que teníamos anteriormente en comparación con esta. Este es un hilio pulmonar que está engrosado, y una tomografía para precisar mejor cuál es la estructura que está involucrada, si hay o no derramen, que también podríamos verlo acá, y la permeabilidad de las estructuras cercanas. Por lo menos esta adenomegalia que está aquí, gracias a Dios hasta ahora para este paciente no estaba comprimiendo la permeabilidad de la tráquea. Los síntomas se van a ir asociando según vaya evolucionando. Entonces puede empezar desde un paciente asintomático hasta un paciente que va a ir teniendo cambios neurológicos por la misma compromiso circulatorio que podría llegar a tener. Entonces, dependiendo de la afectación, vamos a tener el estadiaje del síndrome de vena cava superior según síntomas, donde podemos tener un paciente asintomático y hacemos un estudio de rayos X y conseguimos el ensanchamiento mediastinal, lo corroboramos con la tomografía y cuando lo evaluamos también. O hasta un paciente que estamos evaluando y resulta que anda con obnubilación, confusión, pero que se ve de verdad bastante deteriorado por el linfedema asociado. Entonces estos pacientes generalmente ellos tienden a dormir sentados, porque el edema se va en clavina, se va instalando y va a llegar un momento que el paciente no puede ni mover el cuello, el brazo se pone duro, rígido, porque el paciente de verdad que ya no puede, el dolor es insufrible y la compresión, lamentablemente estos pacientes, si no se reciben su tratamiento, van a fallecer. Es importante entonces que cuando consigamos una adenomegalia, precisemos primero que si hay síntomas o no asociados, es importante la edad del paciente, es importante, sobre todo en neonatos, las adenopatías supraclaviculares o mediastínicas deben de ser evaluadas por el equipo de cirugía de tórax. Muchas veces vamos a tener que hacer, si hay cambios a nivel de piel, como les expliqué al principio, son signos sospechosos o de alarma para pacientes con procesos metastásicos oncológicos. Y en cuanto a la evolución, si es un proceso infeccioso, el responsable de la adenomegalia, con el tratamiento correcto, basado en el antimicrobiano pertinente y el antiinflamatorio, en un periodo de 2 a 12 semanas, debería haber remisión del crecimiento ganglionar. Aquí, bueno, dependiendo, esto lo traje a modo de información, porque ustedes todavía no han llegado al área quirúrgica, podrían ver que se puede hacer para tomar la biopsia y hacer el diagnóstico histológico, que es como debe hacerse cuando hay una adenomegalia que estamos pensando en malignidad.
desde una punción con aguja fina hasta una incisión en una cirugía transoperatoria donde se tomaría muestras ganglionares intraabdominales. Todo va a depender del paciente, pero siempre, siempre, siempre lo que les quede, toda adenomegalia supraclavicular tiene alto riesgo de ser maligna y es por eso que es importante a este paciente derivarlo al equipo quirúrgico. Ya para concluir, podemos decir entonces que el plan de trabajo ante un paciente adenomegálico va a consistir primero en la historia clínica, recabar datos de toda la sintomatología, cómo evolucionó, antecedentes epidemiológicos y las condiciones generales del paciente y hallazgos encontrados durante la exploración, tomando en cuenta todas las características de la adenomegalia encontrada. Desde el punto de vista estas características podemos encontrar, evaluar el tamaño, adherencia a planos profundos, consistencia, puede o no ser dolorosa y los bordes irregulares. Ya bordes irregulares, adherencia a planos profundos con consistencia pétrea, ya eso me habla de malignidad. En cuanto a los estudios paraclínicos, estos pacientes deberíamos hacerle su perfil 20, una hematología completa, precisando cómo están las células sanguíneas, planteándonos los procesos hematológicos involucrados en algunos tipos de adenomegalia. También pensando en procesos infecciosos crónicos, podemos pedir la BCG, una velocidad de sedimentación globular, perfil hepático, porque nos interesa saber el estado de salud de esos órganos o sistemas que pueden ser metastásicos a enfermedades oncológicas asociadas a adenomegalia, funcionalismo renal y la radiografía de tórax, que es una de las primeras que vamos a pedir. Podemos hacer también perfil serológico para algunos tipos de infecciones o enfermedades crónicas que afectan el sistema inmunológico, llámese desde un VIH, un VRL, toxoplasmosis, hasta una artritis reumatoidea, porque como vimos en cuanto a los factores desencadenantes o de riesgo, en cuanto a la fisiopatología, enfermedades inmunológicas podrían expresarse como un síndrome adenomegálico. ¿Okay? El ecosonograma y la tomografía son métodos de estudio para evaluar ganglios no palpables a través del examen físico. De los ganglios no accesibles al examen físico, los exploramos con la tomografía de tórax, primero con la rayos X de tórax y con la tomografía de tórax, la parte mediastinal, el y la parte abdominal con el ecosonograma y la tomografía. Dependiendo de eso, bueno, el equipo quirúrgico decidirá si el candidato o no a biopsia y de todo lo que recojamos en la historia clínica. Lo que les quiero decir con esto ya para cerrar, que este es un motivo de consulta bastante frecuente, que mientras a mayor edad, lamentablemente el pronóstico hay que estar muy claro y descartar una condición de malignidad. En la parte pediátrica generalmente está asociada a procesos inflamatorios o infecciosos agudos asociados a cuadros virales y catarrales. Bueno, al finalizar aquí, entonces pasaremos a las preguntas que tengan que hacer asociadas al seminario. ¿Ok? Ya para concluir,